Hola a todos y bienvenido a tu podcast Con tu salud al día. Soy Luis Bravo y hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y a menudo controversial. Vamos a estar hablando del origen biológico del autismo. Recordemos que la ciencia ha avanzado mucho y hoy quiero compartirles lo que se sabe hasta el día de hoy, 3 de julio del año 2025. Prepárense para entender mejor este complejo trastorno del neurodesarrollo. La complejidad de este trastorno nos lleva a estudiar constantemente sobre el origen biológico del autismo. Recordemos que es complejo y multifactorial. Y esto significa que no hay una única causa, ¿no? Sino una gran interacción de diferentes factores que van a contribuir a su desarrollo. Vamos a pensar todo esto como una orquesta, ¿verdad? Donde varios instrumentos tocan juntos para crear una melodía. En este caso, el desarrollo de un cerebro con autismo. Los dos pilares fundamentales son la genética y los factores ambientales, que no actúan de manera aislada, sino que se influyen mutuamente. Vamos a comenzar con la genética. Es el factor estudiado y hasta la fecha el que tiene el peso más significativo en la comprensión del autismo. Es altamente heredable. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudios con gemelos idénticos muestran una concordancia muy alta. Por ejemplo, si uno tiene autismo, el otro tiene una probabilidad muy alta de tenerlo. Esto apunta fuertemente a una base genética. No es un solo gen. Aquí está la clave. No hay un gen del autismo. En su lugar hablamos de cientos de genes que cuando varían o mutan van a aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle autismo. Algunos de estos genes están implicados en cómo se forman las conexiones entre las neuronas, cómo se comunican entre sí o cómo se desarrollan diferentes partes del cerebro. Otro factor importante a estudiar son las mutaciones de novo. A veces las variantes genéticas no se heredan de los padres, sino que son mutaciones nuevas, que ocurren en el óvulo, el espermatozoide o en las primeras etapas del desarrollo embrionario. Y esto explica por qué a veces un niño con autismo nace en una familia sin antecedentes conocidos. Voy a explicar de manera breve qué son las mutaciones de novo, ¿no? Cuando me refiero a las mutaciones de novo, estoy hablando del latín de nuevo, que son cambios en la secuencia del ADN de un gen que aparece por primera vez en un individuo, es decir, que no son heredadas de ninguno de sus padres. En otras palabras, la mutación no estaba presente en el ADN de la madre ni del padre, sino que surge de manera espontánea. Vamos a hablar también de las condiciones genéticas asociadas, que es otro factor. Hay algunas condiciones genéticas específicas, como el síndrome X frágil o el síndrome de Rett, que tienen una fuerte conexión con el autismo. Entonces, estudiar estas condiciones nos va a dar pistas sobre los mecanismos biológicos subyacentes. Otro factor importante es el impacto en el desarrollo cerebral. La mayoría de estos genes se han heredado o mutaciones nuevas, ¿no? Y que van a afectar directamente cómo se desarrolla el cerebro, especialmente la forma en que las neuronas se conectan y se comunican entre sí. Las investigaciones nos han permitido identificar aún más mecanismos genéticos y entender cómo estos impactan la funcionalidad del cerebro. Pero la genética no cuenta toda la historia, ¿no? Los factores ambientales también son importantes, tienen un papel crucial, no como causas únicas, sino como moduladores o desencadenantes en personas genéticamente susceptibles. En primer lugar, vamos a hablar sobre las exposiciones prenatales. Hablamos de influencia durante el embarazo y es importante destacar que esto incluye infecciones maternas severas, durante el embarazo, como cierta fiebre o también infecciones virales. En segundo lugar, la exposición a ciertos medicamentos durante el embarazo, siempre, por supuesto, bajo la supervisión médica, ¿no? Y esto es importante aclararlo. Y hay un factor importante que es la contaminación y la exposición a metales pesados. El área de la investigación toxicológica y nutricional están ganando cada vez más, escúchenme bien, están ganando cada vez más tracción y evidencia a la exposición de ciertos contaminantes y en particular a los metales pesados. Esto es importantísimo que lo tengamos presente. Estudios científicos recientes están encontrando asociaciones entre la exposición prenatal a temprana edad
y con los metales pesados como el plomo, el mercurio, el cadmio y el arsénico con un mayor riesgo y una preponderancia de desarrollar autismo. Ojo, no estamos hablando de que sean la única causa, sino que en individuos genéticamente susceptibles, la exposición a estas toxinas influyen negativamente en el desarrollo cerebral. Y se ha visto, por ejemplo, que niños con autismo a menudo presentan niveles elevados de estos metales en su sangre, en su cabello, y los investigadores están explorando cómo estas sustancias causan estrés oxidativo o neuroinflamación y esto altera la forma en que las neuronas se conectan y se comunican. Es un campo en constante estudio con implicaciones importantes para la salud pública y las estrategias de prevención. Y por supuesto también está la edad de los padres. También se ha observado un ligero aumento en el riesgo en casos de edad paterna avanzada y en algunos estudios también materna. Hay factores perinatales, como les refería, complicaciones durante el nacimiento, también la falta de oxígeno al cerebro cuando están naciendo, ¿verdad? Y también se ha estudiado posibles factores de riesgo con todas estas características. La interacción del gen ambiente es vital también entenderlo, que no es una causa genética o ambiental, sino genética y ambiente estrechada entre sí. Es decir, que una persona puede tener una predisposición genética y un factor ambiental actúa como un interruptor que influye cómo se expresa esta predisposición. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre el cerebro de una persona con autismo? La investigación científica del año 2025 sigue develando que hay diferencias en cómo se desarrolla y funciona el cerebro. En primer lugar, la conectividad. Se ha encontrado que la conectividad cerebral puede ser diferente y esto no significa que haya algo roto, ¿no? Sino que las conexiones entre sí, entre diferentes áreas del cerebro, pueden ser atípicas. Por ejemplo, algunas áreas pueden estar hiperconectadas, o sea, tener demasiadas conexiones, y otras hipoconectadas, tener muy pocas conexiones. Y esto afecta cómo se procesa la información sensorial y social y emocional. Otro aspecto importante, ¿no? Con respecto a lo que nos dice la diferencia de conexión son los circuitos específicos. Investigaciones recientes están señalando a circuitos cerebrales específicos. Por ejemplo, se ha identificado que ciertos desafíos sociales en el autismo pueden estar relacionados con defectos en vías de comunicación entre dos estructuras cerebrales que van a ser clave para redirigir la atención rápidamente. Otros estudios están mirando el papel del cerebelo en la función social y de recompensa. Como ven, la ciencia nos da una comprensión mucho más profunda del origen biológico del autismo. Sabemos que es un mosaico complejo de influencias genéticas y ambientales que interactúan para moldear un cerebro que funciona de manera diferente. Hay algo importante y lo voy a recalcar. El estudio del bioanálisis clínico en el autismo es de suma importancia y su relevancia ha crecido exponencialmente en el último año. Y es un pilar fundamental de la investigación científica. Ya no se trata solo de observar comportamientos, sino de comprender las bases biológicas subyacentes de este trastorno del neurodesarrollo. Por supuesto, este conocimiento biológico nos ayuda a desarrollar herramientas para una detección temprana, lo que nos va a permitir intervenciones más oportunas y más efectivas. Entender las bases biológicas nos abre la puerta a enfoques más personalizados, más adaptados a las necesidades individuales de cada individuo en el espectro. La investigación no se detiene. Cada año aprendemos más. Y esto nos acerca a comprender plenamente el autismo y apoyar mejor a las personas autistas y a su familia. Esperamos que este episodio les haya proporcionado una visión más clara y basada en la evidencia científica sobre el origen biológico del autismo. Es un campo en constante evolución y es emocionante ver cómo la ciencia nos ayuda a comprender la neurodiversidad. Hay algo importante antes de cerrar este podcast. La psicología se tiene que biologizar. Gracias por acompañarnos en Con tu Salud al Día. Si les gustó este episodio, no olviden suscribirse, calificar y compartir. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad.